El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Poder contar con voces que nos ayuden a repensarnos estas propuestas que se están llevando a cabo en nuestro territorio, pero también a construir nuestras propias propuestas respecto a nuestros territorios, a nuestras luchas, a nuestras conquistas sobre todo. Arián, un gusto, gracias por acompañarnos. Te paso el micrófono para que puedas presentarte a ti, al trabajo ya sea individual y colectivo que vienes realizando. Hola, muy buenos días y les agradezco mucho por la invitación a todas las compañeros de Huayna Tambo. Como decías, mi nombre es Arián Laguna, yo soy politólogo de formación y he realizado un doctorado en ciencias sociales y más que nada me dedico a la docencia y a la investigación. Hago investigaciones sobre temas de economía política, de sociología rural y sociología política, especialmente del ámbito rural de Bolivia. Gracias por estar con nosotros, Arián, una vez más. Entremos de lleno a la temática que nos hemos propuesto respecto a estas propuestas, estos avances de las nuevas o viejas derechas que se tienen en el país, propuestas que ya están siendo implementadas, ya fueron en cierta medida con mucha más fuerza en Argentina, la reducción de los ministerios, del Estado, de las responsabilidades de Estado. Hace unos días en Ecuador se confirmaba la reducción también de los ministerios, el achicamiento de varias organizaciones a cargo del Estado, que se reducen a unos pocos ministerios, y la exigencia también desde estos grupos que ahora se han quedado sin los espacios de negociación del Estado para poder mirar desde dónde van a empezar a negociar, sobre todo la responsabilidad que tiene el Estado para con los derechos de estos grupos sociales, grupos populares, comunidades. Un pequeño ejemplo, desde la CONAIE se llevaba un anuncio, la CONAIE Ecuador, respecto a esta consulta de por qué el Ministerio de Medio Ambiente ahora queda a cargo o fusionado con el Ministerio de Minería, si es un ente estatal con el cual se han confrontado con mucha más fuerza a este tiempo por todos estos avances que ha tenido la minería en territorios indígenas y en comunidades ahí en Ecuador, y que pues también son parte de empresas que vinculan al mismo presidente Daniel Noboa. Esos datos de lo que está pasando en el continente, estas propuestas que se están llevando a cabo aquí en nuestro país de cara a las elecciones, Arián, si nos puedes dar así un poco de contexto de cuando hablamos de achicar al Estado, ¿a qué nos referimos? Sí, mira, yo creo que estamos en una época que podríamos llamarle de intento de lavado de cerebro, ¿no? O sea, creo que todos estos partidos de derecha y de extrema derecha en Bolivia están aprovechando la crisis económica, están aprovechando el malestar de la sociedad, que es indiscutible, para tratar, no necesariamente quiere decir que lo van a lograr, pero para tratar de poner ciertos nuevos chips en nuestra cabeza, ¿no? Creo que además están haciéndolo a partir de insertando varias mentiras, ¿no? Varias como falacias, mitos. Uno de los más importantes, o sí, más bien dos, ¿no? Dos están muy vinculados al tamaño del Estado, ¿no? Entonces, uno ha sido decir que el déficit fiscal sería uno de nuestros principales problemas, pero sin mayor fundamento, ¿no? Si tú analizas lo que ellos dicen o sus programas, jamás justifican el por qué el déficit fiscal es ahorita uno de los causantes de la crisis, ¿no? Y el déficit fiscal simplemente es decir que el Estado gasta, no estamos hablando de los dólares, ¿no? Ese es otro tema. En este caso estamos hablando de déficit fiscal, quiere decir que el Estado gasta más de lo que le ingresa en sus arcas, ¿no? Y claro, eso a cualquier persona, eso lo utilizan muy bien, porque a una persona normal uno dice, claro, ¿no? Cuando uno tiene más gastos que ingresos en su casa, eso seguramente es un problema, ¿no? Porque uno lo que tiene que hacer es endeudarse. Pero en el caso del Estado es diferente, ¿no? Y por eso yo digo que es un mito, porque todos los estados gastan más de lo que tienen de ingresos, o casi todos ellos lo hacen, ¿no? Y cómo se subsidia, si quieres, esta parte que tienen que complementar de sus gastos. Los estados lo hacen generalmente generando lo que se llama deuda interna, es decir, generando, por ejemplo, muchas veces bonos, ¿no? A nivel de la economía, o prestándose del Banco Central, ¿no?
Y cuando eso es realmente un problema, cuando, digamos, uno abusa digamos, lo que se dice, ¿no? De la impresión de billetes y empieza a generar demasiado dinero en la economía y eso puede llevar a una inflación, ¿no? Entonces ahorita lo que están haciendo todos estos programas de derecha es implantar la idea de que el Estado está gastando demasiado dinero, está imprimiendo demasiados billetes y que eso está generando la inflación que tenemos ahora, que es real, ¿no? Eso es una mentira, ¿no? Porque ahorita la inflación que tiene Bolivia no es una inflación porque hay un exceso de circulante, un exceso de dinero en la economía. Es una inflación que viene primero de la devaluación del boliviano, lo que ha hecho que las cosas importadas cuesten el doble, ¿no? Entonces eso ha generado una inflación por una parte. Y si tú ves los otros productos que han subido mucho de precio, ¿no? Por ejemplo, el precio del pollo, el precio del arroz, etcétera, son productos que vienen de la agroindustria, que es la que está especulando con los precios, que es la que está desviando la producción nacional hacia las exportaciones, porque obviamente recibe mucho más dinero por vender, por ejemplo, el aceite en Brasil que venderlo en Bolivia, ¿no? Le conviene venderlo afuera. Entonces lo que ha hecho es subir los precios de los productos que vende y el Estado simplemente, o sea, ahorita el Estado está en piloto automático, ¿no? Dejando que cada quien haga lo que quiera. Entonces, la inflación en Bolivia en este momento tiene ese origen, ¿no? No viene del déficit fiscal, no viene de un exceso de circulante, ¿no? Si tú ves, de hecho, los precios de los productos campesinos, por ejemplo, se han mantenido en sus precios o han tenido un incremento muy, muy bajo, ¿no? Entonces se nos está, como te decía, ¿no? Se nos están vendiendo mitos ahorita para justificar lo que tú mencionabas, ¿no? La reducción del Estado, que obviamente ellos no prefieren no decir cómo lo van a hacer, porque eso nunca es una medida muy popular, ¿no? Pero algo de lo que sí han hablado mucho es de cerrar, por ejemplo, las empresas que ellos dicen que son elefantes blancos, ¿no? Que son un desperdicio de dinero, etcétera. Y, por ejemplo, Tuto Quiroga, sí, sin ningún problema, ha dicho que las va a vender, ¿no? Ahí, digamos, eso es... se ha hecho una propaganda negra contra las empresas del Estado, o sea, sin duda, por ejemplo, muchas de ellas habrá que revisar, habrá que, digamos, si hubo casos de sobregasto en su construcción, habrá que investigar qué ocurrió y si hay que, no sé, generar juicios, pues habrá que generarlos, ¿no? Pero las empresas del Estado nos han costado dinero a todos, ¿no? Igual que el teleférico, igual que toda la inversión pública que se ha realizado en estos años. Y entonces, si hay que hacer correcciones, ajustes, es importante hacerlos, pero rematar nuestras empresas es rematar el dinero de todos los bolivianos, de todas las bolivianas, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho el ejemplo de la famosa fábrica de papas fritas, ¿no? Y es casi como objeto de burla colectiva, pero en realidad hay que analizar, hay que entender bien por qué se hicieron las fábricas y cuáles son sus problemas y corregirlos, ¿no? Por ejemplo, la fábrica de papas fritas no se ha entendido para nada el verdadero propósito que tenía y por eso se ha vuelto objeto de burla, ¿no? En realidad el objetivo de la empresa de papas fritas, por ejemplo, en realidad tiene un objetivo vinculado a la economía campesina, que es estabilizar los precios de la papa, ¿no? Porque cuando es época de cosecha, de siembra, los precios de la papa bajan porque hay un exceso de oferta, ¿no? Entonces, siempre las organizaciones campesinas han demandado que haya alguien que pueda comprar esos precios y estabilizarlos, ¿no? Entonces, para que cuando el precio esté muy, muy bajo en el libre mercado, el Estado pueda comprarlo a un precio más alto, y también cuando los precios estén subiendo porque hay escasez, el Estado también tenga ahí un stock y pueda vender esa papa a un precio igual estabilizado, ¿no? Entonces, muchas de las fábricas pequeñas del Estado que se burlan tienen, por ejemplo, un vínculo con la economía campesina, tienen una función para la economía campesina, ¿no? Entonces, así, o sea, realmente es todo un tema muy complejo el de las fábricas del Estado, que habría que analizarlo con detalle, que el propio Estado ahorita debería haberlas defendido con mayor seriedad, pero tampoco lo hace, ¿no? Entonces, por una parte vamos a ver eso, ¿no? El dinero de los bolivianos que se ha invertido va a ser rematado, y esto implica en realidad ser transferido a los privados, ¿no? Porque si yo te vendo una fábrica que costó $20 millones, te la vendo en 3, obviamente al final lo que estoy haciendo es regalarte dinero de los bolivianos, se lo estoy regalando a algún actor privado, ¿no? Entonces eso por una parte, y luego sobre los ministerios, ¿no? Sobre las reducciones que se harían. Obviamente no quieren entrar en mayores detalles, ¿no? Tuto Quiroga ha dicho que va a rebajar de 10% a 3% el déficit fiscal, entonces ahí estamos hablando de centenares de millones de bolivianos que él no nos dice de dónde van a salir, pero obviamente va a ser medidas similares a las de Milei, van a ser medidas similares a las de Noboa en Ecuador, en el sentido de que para ellos hay sectores o hay instituciones del Estado que son totalmente prescindibles, que son totalmente recortables, y son las primeras a las que van a digamos, meter la motosierra, como diría Milei, ¿no? Entonces, seguramente instituciones que están vinculadas a cuestiones de género,
cuestiones de medio ambiente, ¿no? Todo esto que para ellos es totalmente, ni siquiera innecesario, sino para ellos es negativo, ¿no? O sea, para ellos en realidad esas son instituciones que hay que hacerlas desaparecer, ¿no? Entonces, seguramente va a comenzar por ahí el recorte. Arián, mencionábamos esto mencionaba esto de Argentina, mencionaba esto que está aconteciendo ya en Ecuador, porque claro, es un discurso que entra con fuerza respecto a lo que está aconteciendo no solo en nuestro país, sino en el continente, ¿no? Creo que también se reduce mucho, o los discursos se han reducido mucho a creer que Bolivia es el único país que está en problemas, sacar de aquí todo, sacar de aquí, exportar todo, internacionalizar todo, y dejar ahí la pregunta, ¿no? Cuando se achique el Estado, ¿a quiénes más bien achica? ¿A quiénes afecta? ¿A quiénes les conviene? Esto de las exportaciones, ¿a quiénes les conviene? Los pequeños, por ejemplo, nosotros aquí en Huaynatamo estamos en medio de la feria de Villa Dolores y siempre mencionamos que es una de las ferias, de las pocas ferias, diríamos, que todavía acoge a productores y productoras los martes y viernes que llegan desde las áreas rurales. Se pueden ver pocas ahora más que antes, pero todavía llegan, hay una conexión campo y ciudad muy fuerte, hay un vínculo desde el campo, y ahí cuando preguntamos quiénes exportan, quiénes se benefician de las exportaciones, y cuando hablamos de la libre exportación, de empezar a mirar desde estos discursos la idea de que la exportación nos va a hacer bien, pero ¿a quiénes les beneficia la exportación? Porque los pequeños productores, los productores que nos han sostenido la vida en la pandemia, porque son quienes se han llevado la alimentación han traído los alimentos hasta las ciudades cuando era imposible, porque las medidas del gobierno igual imposibilitaban estas rutas, han logrado sostener no solo la alimentación en las ciudades, sino también una alimentación no encarecida como en otros territorios, ¿no? Entonces, por ahí para mirar un poco más a quiénes les beneficia achicar el Estado en estos momentos y quiénes van a salir perjudicados cuando se achique el Estado. Sí, exacto, ¿no? Y además el tema de dos temas de los dólares, ¿no? Por una parte, quiénes son los que exportan, ¿no? Y además digamos, tenemos un poco esta obsesión, ¿no? Con los solleros y un poco con el oro, pero en realidad las exportaciones de Bolivia, los grandes exportadores, son todas transnacionales, ¿no? Son transnacionales mineras, ¿no? Por ejemplo, en San Cristóbal tenemos a la canadiense justamente del mismo nombre, San Cristóbal, tenemos una sueca en Manquiri, tenemos un montón de comercializadoras muy, muy oscuras que están operando en el tema del oro, ¿no? Por el lado de Santa Cruz, ¿no? Siempre asociamos a la élite cruceña y ella misma se presenta como si fuera la gran exportadora, cuando en realidad ni siquiera son los empresarios cruceños los exportadores, sino son transnacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, Alicorp es la principal exportadora de soya en Bolivia, y es una transnacional que tiene una mezcla de capitales españoles y capitales peruanos, ¿no? Lo que conocemos como Aceites Fino, en realidad todo esto es propiedad de esa transnacional. Luego tenemos Cargill, ¿no? Que es una de las principales productoras de soya en el mundo, estadounidense, que es igual otra de las grandes exportadoras de soya, ¿no? Entonces, y ese es un tema clave porque además la crisis que hemos tenido de dólares ha sido causada por el sector exportador, porque el sector exportador privado se está llevando sus divisas a otros países, ¿no? Los está guardando en otros países y los está reingresando solo una parte a través del mercado negro, a través de subastas, digamos, relativamente clandestinas o no públicas que se hacen en el exterior de los dólares bolivianos, y también a través de las criptomonedas, ¿no? Entonces, por una parte, el sector exportador ni siquiera trae sus divisas y en parte es causante de la crisis que estamos viviendo en este momento. Y por otra, lo que tú dices, ¿no? Además, ¿quiénes son los exportadores, ¿no? Y cuál es el negocio agroexportador? No es el de los pequeños y medianos productores que abastecen nuestro mercado de papa, de hortalizas, de trigo, etcétera, ¿no? Sino son principalmente lo que te comentaba, ¿no? Empresas transnacionales. Y además, ¿no? Si tú les liberas las exportaciones, lo que va a ocurrir es que ellos van a poder elegir, ¿no? Si en Brasil me están pagando $1 o más, ¿no? Me están pagando $1.50 por el litro de aceite, y en Bolivia antes me pagaban 1 litro, obviamente me conviene exportarlo a Brasil, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que o sube el precio de las cosas y se van a nivelar con el mercado internacional, ¿no? Lo cual implica inflación, lo cual implica mayor pobreza en Bolivia,
y quienes pagan además ese incremento en los precios, ¿no? ¿Quiénes son los que en una canasta básica de una persona de bajos recursos, ¿no? Un incremento de 5 o 7 bolivianos en un litro de aceite es un incremento enorme, ¿no? Mientras que obviamente para ellos eso simplemente va a significar ganancias, ¿no? Entonces la ganancia de unos va a ser el empobrecimiento de otros, ¿no? Por ahí pasa todo este paquete de medidas. Y ya llegando también a esto de a quienes les reducimos cuando reducimos el Estado, ¿cuáles esas agendas, Arián, que tú sientes que es necesario conversarlas desde lo popular, lo campesino, lo rural? Nos toca también, y siento que no es necesariamente solo nuestra responsabilidad, pero cuáles son esos pasos que no hay que retroceder sobre lo que se ha avanzado en derechos, para un Estado que se haya responsabilizado, que sea un Estado responsable de la misma población. Hay cosas, hay detalles y luchas ganadas respecto a las responsabilidades del Estado que por supuesto, como mencionabas, hay que fiscalizar, pero no hay que retroceder. Y sobre de no hay que retroceder se construyen también nuestras agendas propias, populares, una vez más, colectivas, que necesitamos ver urgentemente, sentimos nosotras, respecto a lo que se va a venir. Exacto, creo que hay que distinguir, ¿no? Creo que entiendo ahí mucha molestia en muchos sectores, incluidos sectores populares, ¿no? Con lo que ha ocurrido con el MAS, especialmente estos últimos 5 años, ¿no? Una pelea política interna que al final ha terminado pasándole la factura no solamente ya al propio partido, ¿no? Sino que se ha extendido a sectores populares, a la economía popular, ¿no? Entonces, digamos, es totalmente entendible la molestia, pero hay que distinguir, ¿no? El Estado plurinacional, hay que distinguirlo de el MAS o de cualquier facción, ¿no? Y yo creo que es nuestra responsabilidad, tanto de sectores populares, organizaciones, personas que nos identificamos como de izquierda, de defender los avances del Estado plurinacional que son innegables, ¿no? Y a mí me da ahorita te digo, te soy muy sincero, ¿no? Me da mucha pena porque no veo en este momento a los economistas, sociólogos, pensadores e intelectuales de las organizaciones defendiendo los avances del Estado plurinacional en materia económica, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que sí es un Estado, y no por mérito de un individuo o de un grupo de individuos, ¿no? Sino han sido luchas sociales que se han traducido en políticas y que definitivamente hay que defender, ¿no? Por una parte, para mí, o sea, es parte de nuestro patrimonio en las empresas estatales. Habrá que sentarnos, repensar, ver qué problemas ha habido, o si ha habido corrupción, también castigarla. O sea, digamos, siempre es parte de cualquier proceso de repensar lo que se ha hecho. Pero creo que son parte de nuestro patrimonio, son parte de nuestros ingresos, además desde los cuales luego salen políticas de redistribución. Y además hay muchas empresas que cumplen otro tipo de funciones, ¿no? Es un poco lo que yo te quería contextualizar con el tema de la fábrica la famosa fábrica de papa frita. Eso por una parte, pero por otra hay todo este tema de los precios, ¿no? Y de la canasta básica. O sea, yo creo que era muy importante, por ejemplo, este condicionamiento a los exportadores de productos agrícolas, de decirles solamente puedes exportar en la medida en la que tú abastezcas el mercado interno y además a ciertos precios que son los que se han acordado, ¿no? Entonces, el tema de los precios es otra de de nuestros logros y hay que defenderlo. Y me parece a mí sumamente ingenuo de estos partidos de derecha creer que porque las encuestas están bien, van a poder luego simplemente desarmar todo este andamiaje, ¿no? En este momento creo que muchos sectores, muchas organizaciones no están convencidas por ningún candidato, ¿no? Y eso se va a luego traducir en un voto que va a ser nulo, blanco, simplemente no ir a votar. Pero ahí, o sea, el que tú no votes por alguno de los candidatos no significa que dejas de existir políticamente, ¿no? Entonces yo quiero ver qué va a pasar cuando por ejemplo, Doria Medina o Tuto, si son gobierno, cuando ellos decidan liberar las exportaciones y de pronto el aceite comienza a costar el doble, ¿no? No sé si la gente va a permitirlo. Difícilmente, ¿no? O sea, la historia de Bolivia enseña que a veces las políticas se hacen en el campo institucional, ¿no? En el parlamento, etcétera, pero también se hacen en otros espacios. Se hacen en los barrios, se hacen en los sindicatos, se hacen en las juntas de vecinos, se hace en la calle, se hace en medios de comunicación y además en los medios de comunicación no hegemónicos, ¿no? Entonces realmente creo que es muy ingenuo de ellos pensar que pueden desarmar todo esto que son logros sociales, que no son los logros solamente del MAS como partido, sino son logros colectivos, y va a ser muy, muy difícil para ellos, yo creo, poder atacar y agredir todas estas victorias, ¿no? De lo popular y de lo social en Bolivia.
Adrián, ya vamos cerrando este espacio. Gracias, te agradecemos por estar, por colocar algunos elementos a discutir, a repensarnos. Y antes de cerrar este espacio, esperando a que, como mencionabas, después de las elecciones, siento que no todo está perdido, siento que empiezan igual las luchas y las resistencias a partir de las resistencias que ya hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Nos tocará construir agendas. No, como lo mencionabas, no desde el aparato estatal, siempre desde abajo hacia arriba, como se ha hecho en nuestra historia. Vamos con este cierre y te pasaría ahí el micrófono para que nos puedas comentar algunos elementos que sientas que como consultas que nos podamos ir haciendo en este camino respecto a esto que se sigue planteando. Ya van a acabar en una semana más, una semana y media, y ya van a terminar las campañas electorales para ya el 17 de agosto, que ya estamos entrando, estamos a un día de iniciar agosto, ir a las urnas. Posiblemente vayamos a una segunda vuelta, como lo mencionabas. Hay no hay como un panorama claro de un ganador, porque igual es bien, son puros varones los que van en contienda. Hay muy pocas mujeres que están ocupando estos espacios, ya sea en vicepresidencia, si no me equivoco solo está Mariana Prado, y entonces en esta contienda, en esto que sentimos o creo o siento que pueda llegar a una segunda vuelta, va a haber también estos procesos de discusión mucho más fuertes. Entonces esperamos tenerte también ahí en estos espacios para seguir discutiendo, conversando, colocando estos elementos. Y bueno, otra vez más te pido si nos puedes generar algunas consultas que nos ayuden a seguir pensando esta temática para ir cerrando esta entrevista. Sí, mira, yo creo que un poco, claro, es normal, siempre cuando hay elecciones pensamos que ese es el momento al que nos dirigimos, es el momento clave, ¿no? Pero en realidad ya hace rato hemos entrado a una nueva coyuntura política, y va a durar bastante tiempo, ¿no? O sea, estamos comenzando ya una disputa justamente por las cosas que estamos hablando, ¿no? O sea, la economía, en qué sentido tiene que avanzar nuestra economía popular, en qué sentido tiene que avanzar las políticas del Estado, ¿no? ¿Cuál es un Estado, digamos, qué ha sido el Estado plurinacional y qué es el nuevo Estado que quieren construir desde las derechas que están emergiendo, ¿no? So, en realidad, mi llamado es a pensar en primer lugar de forma no tan negativa, ¿no? De forma no tan llena de decepción, sino que esto apenas comienza y va a ser una lucha larga, y en Bolivia tenemos amplia experiencia en eso, ¿no? Y lo que comentábamos contigo, ¿no? O sea, puede darse la lucha desde el espacio institucional, pero cuando no sea en el espacio institucional será desde afuera, será desde abajo, ¿no? Entonces, más bien creo que lo que necesitamos es comenzar más bien a tejer, a armar un andamiaje de reflexiones que nos permitan escapar al discurso que nos están empezando a bombardear desde los medios de comunicación más grandes, hegemónicos, desde las redes, desde además una serie de, digamos, ahora parece como si fuera muy democrático todo el tema de, ¿no? De los, especialmente he visto muchos podcasts, ¿no? Muchos de ellos por gente joven, etcétera, pero que en realidad tienen agendas, igual que un gran medio de comunicación. Esos podcasts tienen agendas, tienen además financiadores, tienen gente que los ha capacitado, ¿no? Entonces, simplemente es eso, ¿no? Tenemos que tejer otra red de interpretaciones, otra red de debates, para no caer en este lavado de cerebro que es muy fuerte, y que además, imagínate, si ellos logran el poder del Estado, aún va a tener más poder, va a tener más recursos para poder difundir estos mitos, que además muchos son económicos, otros son sociales, que nos están tratando de insertar, ¿no? Y que, bueno, afortunadamente yo no creo que lo logren, no creo que lo estén logrando, pero sí es necesario, digamos, tener lo que se dice, ¿no? Como una contrahegemonía, ¿no? Espacios desde los que podamos pensar desde otras ideas, ¿no? Entonces, iría más bien por ahí mi reflexión, ¿no? De repensar qué es la economía desde el Estado plurinacional, ¿no? Para ahí ya nosotros poder ir debatiendo qué cosas necesitan algún cambio y qué cosas hay que más bien defender, ¿no?